Ahí está. A ver, buenas noches con todos los que están conectados. Ya, Juan Carlos, hola, Lali, María, bienvenidos. ¿Me pueden confirmar que se escucha bien, por favor? Hola, sí, se escucha bien. Sí, Sí, perfecto, sí, se ya. escucha bien. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar ya los que se van acoplando, bienvenidos. Ok, muchas gracias por estar aquí, por darse el espacio de conectarse. Yo sé que es una hora algo cansada por el trajín seguramente del inicio de semana. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Miguel Soto. Soy parte del equipo de Robso, ¿no? Y justamente el tema de hoy día es hablarles un poquito de la certificación PMP, ¿no? ¿Qué necesitamos o qué necesitan básicamente para poder aprobar el examen en este año, en el 2025? Les voy a ir comentando un poquito también de los cambios que se avecinan, ¿no? En el examen de certificación para el próximo año, posiblemente, ¿no? Bueno, mi nombre es Miguel Soto, yo soy consultor en gestión de proyectos, gestión de procesos, llevo un poco más de 12 años de experiencia involucrado en el tema de gestión de proyectos desde los diferentes enfoques, ¿no? Del enfoque tradicional, más orientado a la gestión de proyectos con fases secuenciales y también en estos últimos años orientado mucho en el tema de agilidad, ¿no? En gestionar proyectos y productos, desarrollo de productos con los enfoques ágiles. Yo soy profesional de ingeniería de sistemas, así que utilizamos mucho hoy en día el tema de los enfoques ágiles, ¿no? Y hoy en día el examen de certificación, vamos a ir hablando un poquito, contempla mucho ambos enfoques, tanto el predictivo, tanto como enfoques ágiles, como los enfoques híbridos. Entonces, vamos a decir, he complementado mucho la experiencia de ambos enfoques y los que y los que venimos utilizando de acuerdo al contexto de la organización, la cultura. Así que ahí los puedo guiar y absorber todas las preguntas que ustedes puedan tener. Y también, de alguna manera, soy certificado, tengo algunas certificaciones que hablan como la de PMP, ¿no? También tengo la certificación ágil del PMI, he podido obtener la PMI ACP y algunas certificaciones ágiles como la Scrum Master, Agile Coach, ¿no? El de Product Owner, que he venido acumulando con la experiencia que he venido teniendo con aciertos y errores, ¿no? Que se viene acumulando durante esta experiencia, un poco más de 12 años de experiencia. Así que encantado de poder estar aquí y de poderles comentar un poquito. Y si tienen dudas, ustedes pueden levantar la manita, activar el micro, somos poquitos, así que bienvenidas todas las consultas que puedan tener. Ok, a ver, vamos a empezar entonces. Si hay alguna interferencia, por favor me comentan en algún momento determinado, ¿sí? ¿Ok? A ver, vamos a tocar 5 puntos claves el día de hoy. ¿Ok? Vamos a tratar de que sea lo más conciso posible y sobre todas las preguntas que ustedes puedan responder a todas las consultas que puedan surgir mientras estoy brindando esta información, ¿no? Vamos a ver cómo está estructurado de alguna manera el examen de PMP hoy en día, ¿no? Conforme va avanzando el transcurso de los años y los cambios de versión se va actualizando la estructura del examen, cómo está estructurado hoy en día el examen y cuál es el proceso que tenemos que seguir de alguna manera para poder inscribirnos en examen, para poder llegar a programar nuestro examen, ¿no? Porque hay un proceso que seguir con el PMI en el cual también hay que cumplir algunos requisitos que nos solicita el PMI para poder brindar o por poder acceder o ser elegibles, es la palabra que utiliza el PMI, para ser elegibles y poder rendir el examen de PMP, ¿no? Vamos a revisar también qué temas y enfoques necesitamos dominar de alguna manera, ¿sí? ¿Qué tipo de preguntas vamos a encontrar? Ahí he puesto algunos 3 tipos de preguntas que normalmente suelen venir, ¿no? Vamos a decir, los más representativos. También cuáles son los errores más comunes que solemos tener al momento de prepararnos, ¿no? Y cómo evitarlos y algunas recomendaciones para que puedan organizar un plan de estudio adecuadamente, por así decirlo, que va muy de la mano con el punto 4, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a abordar estos 5 puntitos, ¿sí? A ver, déjame un ratito que acá. Ok, vamos a empezar de frente con la estructura del examen, ¿sí? El examen, de alguna manera, está estructurado en 3 dominios, ¿no? En 3 grandes dominios. Esto ha ido cambiando, en algún momento fue por enfoque de procesos, pero hoy en día el examen está estructurado, ¿ok? En base
a dominios, ¿no? Estos dominios son tres dominios, ¿no? El dominio de personas, el dominio de procesos y el dominio que es lo que llamamos el entorno de negocio o el entorno empresarial como tal, ¿no? Entonces, las preguntas, el número de preguntas del examen de certificación están distribuidas en estos tres dominios, ¿no? Hay preguntas referentes al tema, por ejemplo, pueden observar que el 50% de preguntas, o sea, la mitad del examen, está orientado a preguntas que tienen que ver con los procesos de gestión, básicamente. ¿Ok? Es la mitad del examen prácticamente, 50%. De ahí hay preguntas que están asociadas al tema de personas, ¿no? Cómo gestionamos las personas, la comunicación, los stakeholders, ¿no? En los diferentes enfoques y contextos. Ahí tenemos un 42% de preguntas, ¿no? Y un 8% que hace referencia al entorno empresarial, al enfoque de negocio, que también debemos conocer para poder certificarnos con éxito como PMPs. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando damos el examen, cuando vamos a rendir el examen, el resultado del examen sale en base a estos tres dominios. O sea, nosotros tenemos que alcanzar un cierto grado, ¿ok?, de nivel en cada dominio, ¿no? Vamos a obtener, por ejemplo, en el dominio de personas, ¿no? Si estamos, no es que salga una nota en el examen, sino es que sale a qué nivel has alcanzado, ¿no? Puedes tener un nivel muy bajo, bajo, medio, ¿no? Alto, muy, muy alto, ¿no? Experto. Entonces, dependiendo del nivel que obtienes en cada dominio, es donde puedes certificarte como PMP. ¿Ok? Entonces, el resultado de tu examen básicamente va a ser reflejado en estos tres dominios y qué nivel has alcanzado por cada dominio. ¿Sí? Y está distribuido de esta manera, ¿no? El 42% para personas, para procesos 50%, para el entorno empresarial 8%. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir del examen? El examen, esa distribución, ¿no? La sumatoria total de esas preguntas son 180 preguntas. Hoy en día el examen de certificación consta, perdón, de 180 preguntas. Anteriormente eran 200, se disminuyó 20 preguntas a 180. Y la duración, que antes era 4 horas, ahora, bueno, ahora son 230 minutos, ¿no? Igual son casi 4 horas. Es un examen muy extenso, muy pesado, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que dieron, por ejemplo, un examen de 4 horas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien alguna vez recuerda hace cuánto dio un examen de 4 horas o nunca dieron un examen de 4 horas? No, No, ni idea. idea. Ya, por ejemplo, aquí alguien escribió en el chat, a ver. Juan Carlos dice nunca. Ok, entonces si nunca lo dieron o lo dieron hace mucho, por ejemplo, entonces hay que irnos preparando. Una de las cosas que lo vamos a ir comentando también en el transcurso de la charla es que muchas personas subestiman y creen que solamente la preparación tiene que ver con conocer el PMBOK, ¿no? O con conocer algún otro libro, alguna otra referencia, conocer los procesos de gestión, pero no solamente tiene que ver con eso. Hay muchas personas que nos hemos guiado y que hemos visto que eran muy capos, o sea, conocían mucho la parte técnica, la parte de los procesos de gestión, las herramientas y todo, pero de alguna manera les ha faltado para poder certificarse. Y tiene que ver con la otra parte es qué tan mentalmente estás listo para afrontar el examen, ¿no? Es como cuando nosotros queremos correr una maratón, ¿no? Tenemos que empezar trotando poco a poco, ir acondicionando el cuerpo, ¿no? Hasta que podamos agarrar un training de poder ir trotando más tener resistencia, ¿verdad? Física. Acá es igualito. Tiene que ver con la resistencia mental. Sentado frente a una máquina 4 horas, con la presión de los exámenes, el tiempo que va disminuyendo, las diferentes preguntas que aparecen solemos tener dudas, porque es normal que aparezcan dudas cuando estás resolviendo algunas preguntas, ¿ok? Eso de ahí, de alguna manera, te puede jugar en contra. ¿Sí? Entonces, la preparación tiene que ser integral, no solamente el conocimiento, no solamente conocer los procesos de gestión, sino tiene que ver con una parte de ir practicando e ir agarrando training mental. Y eso, la única forma de conseguirlo es a través, por ejemplo, de los famosos simuladores, ¿no?
Cuando nosotros vamos a prepararnos, en un curso o ya sea por nuestra cuenta, ¿ok? Que también es válido prepararse por su cuenta, eh, tenemos que ir de la mano sí o sí, siempre con un simulador. ¿Ok? ¿Qué nos va a permitir el simulador? El simulador nos va a permitir justamente ir practicando con preguntas tipo, ¿ok? Y nos va a ir permitiendo ir midiendo nuestro progreso e ir agarrando fortaleza mental. No les digo que empecemos con un examen de 180 preguntas, pero podemos ir empezando con un examen de 30, con un examen de 50, vamos agarrando training mental, fortaleza, subimos a un examen de 80, subimos a un examen de 100. La cosa es que tenemos que llegar a un examen de 180 o de 200 preguntas, ¿no? Y tenemos que estar fuertemente o mentalmente fuerte para rendir un examen de 4 horas, cerca de 4 horas de 180 preguntas, ¿no? Eso es importante. ¿Sí? Ahora, dentro del examen, normalmente ¿sí? Se recomienda siempre en tu preparación tener alrededor de un 70% de preguntas correctas, ¿no? Como dice aquí, de acuerdo de acuerdo a los índices de certificación, de certificados, de las preguntas, se necesita más o menos alrededor de un 65% para poder aprobar, aproximadamente, de preguntas correctas. ¿Ok? Y por eso se recomienda siempre que cuando nosotros lleguemos a un umbral de 70% de preguntas correctas, obviamente tiene que ser sobre la base de 180, ¿no? Podemos decir que ya estamos de alguna manera preparados para rendir el examen sin ningún problema, ¿no? Normalmente los simuladores también, hay simuladores que suelen tener mayor nivel que el examen. Entonces, si nosotros llevamos a un simulador que tiene un mayor nivel del examen, a un 70%, y damos un examen, dos, tres exámenes, por ejemplo, y estamos en el 70% de promedio, podemos decir que ya estamos preparados para poder rendir el examen sin ningún problema, ¿no? ¿Ok? Otra de las cosas también es, siempre suelen surgir dudas de en qué idioma puedo dar mi examen. Bueno, el examen se puede dar en 16 idiomas, ¿no? Incluido el español. Si tú manejas muy bien el inglés, lo puedes dar en inglés, no hay ningún problema, ¿no? Pero la mayoría, obviamente, por el tema del idioma, lo suele dar en español y no hay ningún problema con eso, ¿sí? Ok, entonces el examen bueno, 180 preguntas en 230 minutos. Se requiere aproximadamente un 65% de preguntas correctas, ¿ok? Y lo podemos dar en español o en 15 idiomas más si es que manejamos algún otro idioma que querramos dar el examen, ¿ok? Ahora, de repente a algunos siempre no les queda muy claro cuáles son los requisitos que se requieren o que se necesitan para poder rendir el examen de certificación PMP. ¿No? Uno de los primeros pasos en el proceso es, por ejemplo, que el PMI de alguna manera diga o que acepte tu postulación al examen, porque sí, lo que haces es postular al examen, o sea, para que el PMI te diga si realmente cumple con los requisitos y puedes dar el examen de certificación PMP. Eso le llamamos la elegibilidad. O sea, el primer paso va a ser, ok, solicitarle al PMI que pueda hacerte elegible para poder dar el examen de certificación. ¿Y cómo lo hacen? Cumpliendo estos tres requisitos, ¿no? Lo que evalúa el PMI es estos tres requisitos que vamos a ver ahora. Lo primero es un poco los antecedentes educativos, que tiene que ver básicamente con los estudios, ¿no? La mayoría, voy a poner acá deme un segundo, voy a activar acá el puntero. Ok, la mayoría va por esta opción, que es la segunda línea, ok, que normalmente tiene que ver con que tengamos un título universitario, puede ser un bachiller también, ok, es como dice título de 4 años, ¿no? Universitario, bachiller o su equivalente a nivel global, ¿sí? No necesariamente tienes que ser titulado, puede ser el bachiller, no hay ningún problema, ok, pero a eso le tienes que acompañar con una experiencia que tienes que tener en dirección de proyectos que el PMI solicita que mínimo sean 3 años de experiencia profesional, que más o menos equivalen a 4.500 horas en proyectos. ¿Ok? No tienes que haber sido gerente, jefe de proyecto exactamente, ¿no? Pero puedes haber participado en un proyecto en los temas de gestión de proyectos, en los temas de gestión como tal. ¿Ok? Eso también suma a tu experiencia. ¿Sí? Entonces, 3 años
de experiencia profesional. Ahora, estos 3 años tienen que poderse sustentar en los últimos 8 años, ¿ok? En los últimos 8 años, ¿sí? O sea, esos 3 años los puedes sustentar en los últimos 8 años. A ver, por acá creo que había una pregunta. ¿Con qué sustentas la experiencia? Ok, buena pregunta. Bueno, la experiencia, nosotros al momento de elegir, ok, o al momento de solicitar la elegibilidad, perdón, nosotros llenamos información dentro de la web del PMI. ¿Qué colocamos? Colocamos los datos que nos solicitan. Por ejemplo, en esos 3 años, en qué proyectos estuviste, ¿no? O sea, qué proyecto estuviste, información del proyecto, por ejemplo, presupuesto del proyecto, enfoque, si fue un enfoque predictivo, ágil, híbrido, por ejemplo. Te piden también información de qué hiciste en el proyecto, en qué parte de la gestión del proyecto participaste, ¿ok? Y también contactos del proyecto, ¿no? Puede ser el jefe del proyecto, si tú no fuiste jefe del proyecto, gerente del proyecto, el gerente del proyecto, el cliente, ¿ok? Datos del contacto del cliente y esa información la registras en la web del PMI, ¿no? En mi caso, por ejemplo, o no, nosotros cuando acompañamos a a personas que se quieren certificar, nosotros los ayudamos con este proceso de validación y proceso de inscripción ante el PMI, ¿no? Nosotros les compartimos, por ejemplo, un formato, vamos a decir, un formato borrador previo al registro que contiene la misma información, lo llenan, ¿no? Lo llenan, registran sus proyectos y nosotros los revisamos previamente con ellos para ver que se esté ingresando la información de manera correcta, ¿no? Porque a veces puede ser no tan entendible, entonces si hay que mejorar alguna cosa de la redacción, ¿sí? O de repente la información propiamente que se está brindando del proyecto para que minimizar el riesgo de que puedan observarte la información que estás ingresando, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez que se ingresa eso, una vez que se ingresa tu experiencia, ¿no? Estos tres requisitos tienes que ingresar. Por ejemplo, ingresarías tu bachiller o tu título, ¿ok? Tus 3 años de experiencia y este tercer requisito que se solicita, que son 35 horas de educación formal, o sea, haber llevado algún curso de gestión de proyectos de mínimo 35 horas y con eso, de alguna manera, avalas o cubres este requisito. ¿Ok? Entonces, esos tres requisitos se registran ante el PMI y el PMI va a tener 10 días aproximadamente, 10 a 15 días para poder eh, corroborar esta información. ¿Sí? Puede llamar a tus contactos, por ejemplo, que has puesto en la información de los proyectos, ¿sí? Valida esta información. Y una vez que pasen esos 10 15 días, dará la respuesta si eres elegible o no eres elegible para rendir el examen. ¿Ok? Ahora, el PMI se toma la potestad también de poder hacer auditorías. Esas auditorías normalmente son, vamos a decir, a la suerte, al sorteo, ¿no? Más o menos entre el 10% de personas que postulan al examen PMP entran en esta parte o en este proceso de auditoría. Entonces, cuando el PMI hace una auditoría, sí pide información, ¿no? Documentación del proyecto, más a detalle, por ejemplo, y que va a poder ser revisada por el PMI. Ahora, como digo, normalmente es el 10% de todas las personas a nivel, vamos a decir, mundial que postulan, ¿ok? Al PMP, a la elegibilidad del PMP, ¿ok? No, no todas las personas entran en esta parte de auditoría. ¿Sí? Ahora, el proceso regular es que se tomen 10 a 15 días para revisar la información y puedan dar la elegibilidad para que puedas postular el examen PMP. Ahorita vamos a ver el proceso completo, no se preocupen, pero esa primera parte tiene que ver con cumplir estos tres requisitos, ¿ok? Entonces, si no cumples, por ejemplo, no tienes la suficiente experiencia, por ejemplo, 3 años, podrías, por ejemplo, postular o podrías poder optar por la opción de la certificación de CAPM, que la certificación de CAPM básicamente no es la certificación profesional de proyectos, pero te permite de alguna manera también validar conocimientos, ¿no? Y no necesitas experiencia o no necesitas tanta experiencia para postular, ¿ok? O para rendir el examen, ¿sí? Pero si tienes 3 años o más de experiencia, ¿ok? Fácilmente podrías eh, optar por la certificación de PMP.
¿Ok? A ver. Ok, entonces, este es el proceso que tenemos que seguir para poder inscribirnos de cara al examen. Son tres grandes pasos, vamos a llamarlo así. El primero, ya lo comenté, que tiene que ver con confirmar la elegibilidad, que básicamente es presentar tus requisitos. Estos requisitos que están aquí, ¿no? Ok, también me olvidé de comentar que si yo no, por ejemplo, si yo todavía no soy titulado o de repente no soy universitario, ¿puedo ser PMP? También, ¿no? Pero en este caso, el PMI te pide 5 años de experiencia, ¿no? Suficiente con tener, por ejemplo, secundaria completa, pero en este caso te pide 5 años de experiencia. O sea, puedes optar por el primero o por el segundo, ¿sí? Y en los dos te pide siempre 35 horas de educación en gestión de proyectos. Haber llevado algún curso de gestión de proyectos que cubra mínimo 35 horas, cubres este requisito. ¿Ok? Entonces, en este caso, el primer paso tiene que ver con confirmar la elegibilidad. Entramos a pmi.org, nos creamos una cuenta y decimos, vamos a la opción que queremos aplicar al examen de PMP y lo primero que te va a pedir es justamente que presentes tus requisitos. Entonces vas a registrar estos requisitos que están aquí. Entonces, tus 3 años de experiencia, los proyectos, en qué participaste en los proyectos, ¿no? Tu título bachiller, ¿ok? Y tus 35 horas de educación de gestión de proyectos como tal, ¿ok? Entonces, una vez que has registrado ello, ¿no? El PMI se toma, como digo, entre 10 a 15 días, más o menos, para poder confirmarte que eres elegible para poder rendir el examen de PMP. Una vez que confirma que eres elegible, a partir de ahí ya puedo pagar el examen, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez, a partir de que el PMI confirme que eres elegible, tienes un año para poder rendir el examen. O sea, no es que lo necesito dar en el momento, no. A partir de ahí tengo un año para poder rendir el examen, no hay problema. ¿Ok? Entonces yo puedo pagar el examen, perdón, sí, primero pago el examen. Para poder yo programar mi examen, primero tengo que pagar. Entonces, pagas dependiendo si eres miembro o no eres miembro, ¿no? Si eres miembro, te cuesta obviamente un poco menos que ser miembro, ¿no? Normalmente los precios pueden ir variando porque a veces salen promociones para la TAM, ¿ok? Normalmente pueden variar más o menos. ¿Sí? Si mal no me equivoco, actualmente está para miembros, creo que está a $324 aproximadamente, y para no miembros puede estar entre, como les digo, va variando, ¿no? Eh, 400 y pico de dólares aproximadamente, ¿no? En algún momento siempre el flat fue $555 para no miembros y $405 para miembros, ¿no? Pero creo que esto ha ido variando un poco. Como le digo, a veces hay promociones que salen para la TAM, ¿no? Puede darse en algún momento determinado. Lo concreto es que pagamos el examen, el pago es directamente al PMI, pagamos el examen y una vez que pagamos el examen, podemos ya programar el examen. Cuando nosotros programamos el examen, ¿sí? Igual, el examen lo programamos, como digo, tenemos un año para poder rendir el examen. Yo puedo programar el examen de aquí a diciembre y no hay problema. Obviamente va a haber de acuerdo a las fechas que tenemos disponibles o que el PMI tiene disponibles y programamos el examen. Ahora también van a tener que elegir la modalidad. Hoy en día se puede dar de manera presencial o se puede dar de manera virtual, ¿no? Particularmente, ¿qué recomiendo yo? ¿No? Como instructor, que lo puedan dar de manera presencial. ¿Ok? Eso es lo que yo les recomiendo. Hemos tenido casos de alumnos, en mi caso de personas que estaba acompañando, que han tenido diferentes situaciones, inconvenientes en el tema virtual. Hay que tener en cuenta que en el tema virtual, si es un examen virtual que lo vas a dar desde tu casa, lo primero es que la conexión a Internet es responsabilidad 100% tuya, ¿no? Entonces, si falla algo, por ahí puedes tener un inconveniente y que no es responsabilidad del PMI. Uno. Dos, es que tienes un veedor, ¿ok? Un veedor conectado contigo y que siempre te está viendo en todo momento. Entonces, hemos tenido algunos inconvenientes, por ejemplo, con algunos alumnos que de repente, y son muy estrictos al momento de que, por ejemplo, si tú haces un giro de esta manera,
se presta suspicacias de que, por ejemplo, pueda estar alguien en la sala o en el espacio donde tú estás y te paran el examen, ¿no? Y te pueden ir parando constantemente el examen y eso te puede de alguna manera desconcentrar, ¿no? Partiendo de ahí. Otro, hemos tenido casos donde a un alumno le pararon el examen porque, por ejemplo, se olvidó de conectar su batería. Cuando la quiso conectar, le pararon, no solo le pararon el examen, le cancelaron el examen por ejemplo, ¿no? Entonces hay diversas situaciones que en el ambiente virtual tienes que controlar, a otra, me acuerdo que a otro alumno también le pararon el examen porque había puesto su celular porque se estaba alimentando el internet de su celular y también por eso le pararon el examen. Creía que estaba haciendo de repente alguna otra cosa. En cambio, cuando lo das de manera presencial, ¿no? Te olvidas de todos estos, por ejemplo, estos factores que te pueden distraer y solamente vas de manera presencial a uno de los centros autorizados del PMI, te concentras solo en el examen y solo en el examen, ¿no? Ya no tienes que estar viendo si el internet, si te mueves, no te mueves, porque estás en un centro autorizado donde obviamente hay cámaras sí que te está monitoreando, pero obviamente no es tan estricto como el virtual, ¿no? ¿Ok? Entonces yo les recomiendo, si lo pueden dar de manera presencial, darlo de manera presencial. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿no? Un poco entrando a los temas que vienen en el examen, ¿no? Hablando de los temas que vienen en el examen. Y para esto tenemos que hablar un poco desde la evolución que ha habido desde el PMBOK edición 6, porque siempre la duda es, hey, ¿qué toman en el examen? ¿No toman PMBOK 6, el PMBOK 7? ¿No? Ahora hay otra duda que dicen, oye, algunos se confunden, oye, y ahí el PMBOK 8 ya están tomando en consideración el PMBOK 8 para poder rendir el examen. No, porque el PMBOK 8 todavía no es oficial, está en revisión todavía, ¿no? Y el examen, para que el PMBOK 8 entre en vigencia, posiblemente va a ser a fines de este año, posiblemente, ¿no? O de repente al siguiente año, pero posiblemente a fines de este año. Y normalmente cuando sale una nueva versión para que eso se vea reflejado en el examen, pasa aproximadamente de 6 meses a un año. O sea, posiblemente el examen con la versión 8 cambie todavía el otro año, a mitad de año hacia adelante, posiblemente hasta fines del otro año. ¿Ok? Así que actualmente no requerimos la versión 8 para certificarnos como PMP. Pero sí hay que entender un poco cómo ha venido dándose la evolución. Por ejemplo, el PMBOK edición 6, ¿sí? En el PMBOK edición 6 recordemos que tenía un enfoque de procesos. Siempre todos las versiones de PMBOK han tenido enfoque de procesos, ¿no? Se habla o se comenta 49 procesos distribuidos en 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos, ¿no? El enfoque de procesos. Pero eso, de alguna manera, cambió en la edición 7 y es la primera vez que el PMBOK hace un cambio tan brusco, ¿no? En el tema en la edición 7, ¿no? Donde deja el enfoque de procesos que siempre había tenido, ¿no? Y empieza a introducir el enfoque por principios y dominios, ¿no? Y acá se habla de 12 principios de gestión de proyectos y 8 dominios de desempeño, ¿no? Desplazando los procesos a un documento aparte. En realidad salió la versión 7, ¿sí? Estaba la versión 6 y de alguna manera para el examen de certificación del PMP no bastaba solo con la versión 7, porque en realidad todo el conocimiento técnico de gestión está basado en los procesos de gestión que están en la versión 6. Entonces, el PMI, ¿por qué optó? El PMI optó por, de alguna manera, sacar una guía complementaria al PMBOK versión 7, ¿sí? Una guía complementaria a la versión 7 que era la guía práctica de grupos de procesos. Y en otras palabras, ¿qué fue lo que hizo el PMI? El PMI lo que hizo, voy a cambiar acá. ¿Ok? Lo que hizo de alguna manera estos 49 procesos que están en la versión 6, ¿sí? Para que no convivan, vamos a llamarlo así, dos versiones vigentes, estos 49 procesos los puse en una guía aparte que le llamó
¿no? La guía práctica de grupos de procesos, donde en realidad se describen también los 49 procesos, ¿ok? Que estaban definidos en el PMBOK versión 6 y esta guía es un complemento a la edición 7. Entonces, en otras palabras, para tu preparación, ¿no? Necesitabas la edición 7 y también la guía práctica de procesos, porque ahí están los procesos de gestión. ¿Ok? Que no es otra cosa que básicamente algo muy similar la información a lo que hay en el PMBOK edición 6, ¿no? Que es el enfoque de procesos. Entonces, estos cambios se dieron, ¿no? En la versión 7 sacó la guía complementaria de los grupos de procesos y con la versión 8 que se avecina, el PMI de alguna manera, creo que de alguna manera corrobora o confirma un poco el tema en que la importancia que tiene el enfoque por procesos, porque la versión 8 regresa al enfoque por procesos. Ya no van a ser 49 procesos, por ahora son 40 aproximadamente, pero eso todavía es otra historia hasta que pueda formalizarse y pueda de alguna manera tomarse en cuenta para el examen de certificación. Ok, entonces esta es la evolución que se ha dado. ¿Ok? Y hay que entender entonces que en la sexta edición se hablaba de áreas de conocimiento, de grupos de procesos, un enfoque de procesos. En la séptima edición de principios y de dominios, ¿ok? Y que se complementó con la guía práctica de grupos de procesos, ¿no? Hay que recordar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para el examen? O sea, ¿qué es lo que finalmente viene en el examen y qué es lo que necesitamos? Bueno. El examen de alguna manera se basa en un documento oficial del PMI que es, ¿ok? El Examination Content Outline, que es el ECO, el famoso ECO. El famoso ECO es como, vamos a decir así, como el balotario de temas que vienen en el examen de certificación, ¿ok? Es un documento oficial del PMI, como dice aquí, que define los temas y habilidades que se evalúan en el examen de certificación PMP. ¿Sí? Es básicamente los temas que van. ¿Ok? Ahí no vas a encontrar contenido, sino los temas que te van, de alguna manera te van a tomar o que van a ser, que se van a validar en el examen, ¿no? De alguna manera. Temas y habilidades. Ahora, pero esos temas, el contenido de esos temas, ¿dónde está? Aquí, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? De hecho, necesitamos de alguna manera oficialmente bibliografía del PMI, porque hay otras bibliografías donde nos van a ayudar a entender mejor, de repente, más fácil, más masticado, ¿no? Pero del PMI, ¿no? La edición 7 del PMBOK, el reemplazo de la edición 6, ¿cuál sería? ¿No? La guía complementaria del grupo de procesos, porque aquí están los procesos. ¿Ok? Y para la parte del enfoque ágil, ¿no? La guía práctica ágil del PMI también. Entonces necesitamos de alguna manera, si nosotros nos vamos a preparar para el examen PMP, ¿sí? Necesitamos revisar esta información oficial del PMI. ¿Ok? Ahora, luego hay otros, vamos a llamar libros, bibliografía, donde nos ayudan a entender de manera más simple el PMBOK versión 7, la guía ágil del PMI, los procesos de gestión, ¿no? Inclusive los cursos de preparación también nos ayudan a entender de mejor manera o más rápido, más simple, ¿no? Y enfocarnos en las preguntas tipo, pero esta es la información que necesitamos revisar, necesitamos entender, ¿ok? Y hacer la match con nuestra experiencia en proyectos, ¿sí? Eso es importante porque van a venir muchas preguntas situacionales. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Está claro? A mí me quedó una pregunta de la primera parte. Dale, dale. La certificación del curso de las Mm. 35 horas, ¿qué tan antiguo puede ser ese curso? ¿Qué tan antiguo puede ser el curso? Mira, no lo especifica oficialmente el PMI. ¿Qué tan antiguo puede ser? No lo especifica hasta donde yo recuerde, no especifica qué tan antiguo tiene que ser el curso, pero sí la experiencia profesional, por ejemplo, sí tiene que ser de los últimos 8 años. Por ejemplo, la experiencia profesional tiene que ser los últimos 8 años. El curso debería estar dentro de ese rango aproximadamente. ¿Ok? Ahora, Listo.
Sí, no recuerdo, no, nunca he tenido un caso donde nos han rebotado el curso, ¿no? Ahora, normalmente, ¿qué suele pasar? Que las personas bueno, pueden prepararse por su cuenta, ¿sí? Pero las personas eh, para cubrir este requisito y también acelerar su preparación, ¿no? Se preparan con personas, por ejemplo, o con instituciones donde brindan el curso de preparación. Y normalmente ese curso de preparación suele cubrir ese requisito, porque normalmente duran 35 horas, 36 horas, ¿no? Y con eso pueden cubrir ese requisito también, ¿no? Ahora, si tú has llevado, por ejemplo, algún curso, vamos a decir así, no sé, han hecho un posgrado o una especialización donde han llevado horas de gestión de proyectos y superan las 35 horas, eso también se puede tomar como parte de cumplir o de cubrir ese requisito, por ejemplo. ¿Ok? Gracias. Ya, perfecto. Ok. Ahora, ¿qué tipos de preguntas? Bien, aquí he puesto tres tipos de preguntas para que más o menos se orienten qué tipos de preguntas suelen venir. Ok. Hay muchas más, pero por un tema de tiempo hemos puesto solo tres para que podamos tener claro un poquito a qué tipo de preguntas nos podemos enfrentar en el examen de PMP, por ejemplo. Por ejemplo, acá hay una pregunta. A ver, vamos a leerla. Quisiera que escuchar sus alternativas. ¿Cuál creen que podría ser la respuesta? Aquí tenemos tipo de preguntas teóricas. Tipo de preguntas teóricas van a haber también, o sea, cosas que necesitamos saber, ¿no? Teóricamente. Así que, a ver, vamos a ver aquí. Aquí se estás tratando de identificar una lista de personas y organizaciones que pueden verse afectadas por el proyecto, dice. ¿Ok? Esta lista se denomina registro de interesados. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto a esta lista? O sea, ¿cuál no es correcta respecto al registro de interesados? Dice, ¿no? A dice, incluye a las personas con intereses creados en torno al proyecto. B se refiere únicamente a las personas cuyo trabajo va a verse afectado negativamente por el proyecto. C pueden recibir resultados del proyecto o tener que preparar información para el mismo. O la D, algunas de las más relevantes son los clientes y usuarios, los proveedores, los jefes funcionales, el director de proyecto y el equipo de trabajo. ¿Cuál no es, dice? ¿Cuál no es correcta? Y para responder esto tendríamos que saber de alguna manera la definición de interesados, ¿no? Interesados o también en inglés stakeholders, ¿no? ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien? ¿Qué marcarían aquí? A ver, ¿tienen alguna idea? ¿Los escucho o los leo en el chat? La B. La B. ¿También? ¿Los demás van por la B? Por aquí dice la B. ¿Alguien más va por la B? ¿Qué dice la B? Se refiere únicamente a las personas cuyo trabajo puede verse afectado negativamente por el proyecto. Sí, ¿no? La B. Porque si nos vamos a la definición de stakeholder, para los que de repente aún no la tienen, vamos a decir, clara, ¿qué son los stakeholders? Son aquellas personas, grupos de personas, ¿no? Instituciones, organizaciones que pueden verse afectadas positiva o negativamente por el proyecto. O sea, pueden verse afectadas positiva o negativamente. La B dice, ¿no? Que se refiere únicamente a las personas cuyo trabajo puede verse afectados negativamente. No es solamente a las personas que se afectan únicamente, también son a las personas que pueden verse afectados positivamente. ¿Ok? Entonces por eso es la B. La A sí es, ¿no? Incluye a las personas con intereses creados en entorno al proyecto, sí es, ¿no? La C también, porque dice, pueden recibir resultados del proyecto o tener que preparar información para el mismo, también. Y la D también es, ¿no? Algunos de los más relevantes son los clientes, los usuarios, los proveedores, ¿no? Los jefes funcionales, el mismo director de proyecto, el mismo project manager. Está bien, perfecto, ¿no? Tiene que ver con teoría pura y dura, ¿no? Vamos a encontrarnos con este tipo de preguntas. También vamos a encontrarnos, y la mayoría de las preguntas nos vamos a encontrar con preguntas situacionales. La mayoría del examen son preguntas situacionales.
Te ponen en alguna situación o algún contexto del proyecto y tenemos que elegir como directores de proyecto, como project manager, lo mejor que podríamos hacer ante esa situación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí dice, luego de 30 días de ejecución de un proyecto, dice, un proveedor le comunica que uno de los materiales solicitados en el proyecto tendrá un retraso de 4 días. O sea, un proveedor te comunica que va a tener un retraso de 4 días por algún material que nos tiene que dar para el proyecto. Dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer como director de proyecto? Ajá, estás en una situación, ya te puse en una situación donde de repente nos ha pasado en algún momento, ¿no? Donde un proveedor, vamos a decir así, nos falla, tiene algún inconveniente el proveedor y va a tener un retraso en lo que nos tiene que entregar y que eso puede también afectar al proyecto. A, dice, ignorarlo porque no es un retraso significativo. B, informar al gerente funcional lo antes posible. C, informar al cliente para evaluar alternativas. Y D, reunirse con el equipo para evaluar alternativas. ¿Cuál sería la mejor respuesta? La mejor alternativa como respuesta. A ver, ¿cuál sería? La D, A ver, ya, ahí con duda. A ver, ahí, reunirse con el equipo para evaluar alternativas. ¿Alguien más? ¿Alguien más, chicos? Los leo, los escucho. ¿Debería evaluar alternativas con el equipo? Sí, debería evaluar alternativas con el equipo. ¿Podría informar al cliente para buscar alternativas, para evaluar alternativas? ¿Podría hacer la C? ¿Qué dicen? ¿Podría o no podría informar al cliente para también ver posibles alternativas? sí podría, pero al final tiene que resolver la situación para el cliente. Claro, claro, pero siempre cuando nosotros, este es un tip, ¿sí? Les doy un tip. Cuando nosotros encontremos una pregunta que dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Sí? En realidad te está diciendo internamente, intrínsecamente, que qué es lo que harías primero. Siempre recuerden eso. Yo podría informar al cliente para evaluar alternativas. Sí, podría hacer eso. ¿Ok? Pero antes de hacer eso, ¿qué es lo primero que debería hacer? ¿La D o no? Primero busco alternativas con mi equipo, ¿no? Y si no encuentro, o si encuentro algunas alternativas donde sí o sí va a impactar al cliente, seguramente tendré que hablar con el cliente y poderle evaluar estas alternativas que hemos encontrado con el equipo, posiblemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que podrías hacer? ¿No? ¿Podría hacer la C? Sí, podría hacer la C, podría hacer la D, sí, pero ¿cuál hago primero? ¿Cuál debería ser primero? ¿Qué me dice la buena práctica? Ah, primero busca alternativas con el equipo, ¿no? Y luego ve si puedes solucionarlo con el equipo mismo y si no lo puedes solucionar con el equipo mismo, tocará escalarlo de repente al gerente, al sponsor, a un gerente funcional o de repente ir con el cliente y evaluar las alternativas que podamos encontrar con el cliente, ¿no? Entonces, ¿la mejor alternativa cuál es? ¿Está bien? Perfecto, eres la D. ¿Ok? Y así vamos a tener preguntas situacionales. Vamos a tener diferentes preguntas situacionales en el examen de certificación. La mayoría de preguntas son situacionales. ¿Ok? Y para cerrar el tercer tipo de pregunta, perdón, ¿qué otro tipo de pregunta podamos tener? Las que normalmente suelen parecer que tienen varias respuestas correctas. Hay una que otra que nos va a parecer que pareciera que tiene varias respuestas correctas. Obviamente va a depender de tu nivel de preparación, pero de hecho que vas a encontrar algunas que te van a hacer dudar, porque es normal, es habitual, ¿no? No hay alguien que haya sacado un, vamos a decir así, un puntaje perfecto al momento de certificarse, ¿ok? Así que vamos a encontrar preguntas que nos van a hacer dudar. A ver, vamos con esta, con varias respuestas correctas. Dice, estás por comenzar un proyecto, ¿ok? Para la planificación del desarrollo de un software RP, en el cual no tienes mucha experiencia, dice, ¿ok? ¿Qué es lo que deberías hacer? ¿Ok? Recuerden, ¿qué es lo que deberías hacer? ¿Qué es lo mejor que deberías hacer? Eso en realidad nos está diciendo ¿qué?
¿Qué es lo que realmente nos está preguntando? ¿Qué es lo primero que haríamos? Lo primero que haríamos. Ok, con eso ya nos ayuda a tener mejor visión para responder. Ah, dice, contactarte con otros directores de proyecto con experiencia en software multiusuario. O sea, te está preguntando, tú no tienes experiencia en el proyecto, que es desarrollar un software, ¿ok? RP multiusuario, ¿ok? ¿Qué es lo mejor que deberías hacer? Ah, entonces, como no tengo experiencia, me contacto con otros directores de proyecto con experiencia. Podría ser, ¿no? La B, aplicar todos los procesos de la guía del PMBOK. La C, dice, analizar los registros históricos de la empresa sobre proyectos similares. Y la D, identificar a todos los interesados o a todos los stakeholders. ¿Qué es qué es lo mejor que podría hacer, ¿no? ¿Qué es lo que deberías hacer? Dices como, ¿cuál sería la alternativa correcta? A ver, ¿cuál sería? La B, A ver, por aquí María dice la B. La B dice, ¿la B? Aplicar todos los sí, procesos de guía del PMBOK. ¿Qué dicen? A ver, por ahí José dice la D. José dice la D. Miren, ahí ya dudamos, ¿no? O al menos ya alguien vio la B, alguien vio la D. Cumplió su cometido este tipo de preguntas. Ok, a ver. Primero, no existe proyecto en el mundo donde se hayan aplicado todos los procesos de la guía del PMBOK, lo más seguro, ¿no? Entonces, normalmente no. Hay algo que es importante. Es una guía. Y como es una guía, nosotros tenemos que en nuestro proyecto escoger de alguna manera, por ejemplo, si hablamos de los procesos de gestión, hay 49 procesos de gestión. Dependiendo de la complejidad del proyecto, de la duración del proyecto, ¿no? Vamos a seleccionar procesos que van a ayudar a nuestro proyecto, ¿no? Seguramente no vamos a seleccionar todos o no vamos a aplicar todos, ¿no? Tenemos que escoger lo que nos va a aportar valor al proyecto. Y normalmente no solemos aplicar todos los procesos de gestión, no es obligatorio aplicar todos los procesos de gestión, por eso es la guía, es una guía, ¿no? Nos va a ayudar a poder seleccionar o debemos tener la habilidad nosotros como profesionales en gestión de proyectos, poder seleccionar lo que nos va a ayudar. Entonces, la B no sería. Pero partamos de aquí. Ustedes, a ver, es también de varias respuestas correctas, pero también es situacional. Vamos a ponernos en esa situación. ¿Ustedes alguna vez han empezado algún proyecto o han tenido un proyecto donde de repente no tienen mucho expertise? ¿No? ¿Qué Sí, harían muchas en ese veces. momento? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Qué han hecho en ese momento? Como, Contacto a las personas interesadas, ¿no? identifican a los O interesados. a las personas que más conocen el negocio. Ah, ya. Preguntas a las personas que conocen el negocio. Ujú. Ya, ok. Ya, es válido. Ahora, ahí viene la pregunta. ¿Es lo primero que deberíamos hacer? Porque ¿Qué recuerden, sería la otra? yo les mencioné que esto de aquí es como que te está preguntando qué es lo mejor, o sea, qué es lo primero que deberías hacer. Obviamente de las alternativas, ¿no? De acá. De estas alternativas que tienes, en esa situación específica, ¿qué es lo primero que deberías hacer? contactar con otros directores de proyecto con Cuéntame. experiencia en eso. Ya, podría ser también, ¿no? Oye, yo no tengo expertise, me voy a juicio de expertos. En la gestión de proyectos se llama juicio de expertos. Personas que tienen el expertise, alguien que ya, por ejemplo, participó en esto de aquí, en un proyecto similar, ¿no? En el desarrollo de software de un RP. Oye, tú tienes experiencia, ¿no? Hago juicio de expertos contigo, ¿no? Y ese juicio de expertos, por ejemplo, puede ser, como dice ahí, otros gerentes de proyectos, ¿no? Podría ser. O las famosas consultorías. Cuando se hacen consultorías, en realidad lo que estás haciendo es juicio de expertos también, ¿no? Pero para este caso dice contactar con otros project manager que ya tienen experiencia en ese software o en ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Podría ser? Sí, podría ser. ¿Puedo hacer eso? Ahora, viene la pregunta de nuevo. ¿Es lo primero que debería hacer?
¿Para qué nos sirven los registros históricos de una organización en proyectos? para, ¿Recuerdan? A ver, cómo sí, sí. para entender cómo se gestionaron. Claro, o sea, por ejemplo, ¿qué hay en los registros históricos de los proyectos anteriores? Hay la documentación, están las lecciones aprendidas. En las lecciones aprendidas vamos a encontrar qué salió bien, qué no salió tan bien y qué recomendaciones hay para que eso ya no ocurra. Y de repente, si fallaron en la planificación, ¿no? Tiene que haber de alguna manera, porque vamos a suponer como buenas prácticas que hay registros históricos, que está la información, por ejemplo, cómo se planificó, qué dificultades surgió en la planificación y en la ejecución del proyecto y qué lecciones aprendidas hay, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las lecciones aprendidas está todas las recomendaciones para que ya no se vuelvan a presentar esas dificultades que ya se presentaron en ese proyecto, ¿ok? Entonces, lo primero que deberíamos hacer es justamente revisar en casa. Yo le llamo así, revisar en casa. Y esa revisión en casa tiene que ver con los registros históricos de la organización, ¿no? Debería haber registros históricos de proyectos similares. Buscamos si hay registros históricos de proyectos similares. ¿Qué pasa si buscamos oye, no hay? O por ahí de repente no lo documentaron. Ah, bueno, si no hay, ya nos queda ¿qué cosa? Por ejemplo, ir a la A, contactar a otros directores de proyecto para ver qué experiencia suelen tener. O puedo hacer los dos, pero para la pregunta, ¿qué haría primero? Para la pregunta primero me hago la C, tengo que hacer la C. Primero voy con los registros históricos que tiene la organización, si tiene proyectos similares, ¿no? Y me empapo de esa documentación, luego puedo encontrar juicio de expertos con otros directores de proyectos, ¿no? O también con los stakeholders del negocio, con personas del negocio, ¿no? Pero eso viene después. Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa? La mejor alternativa sería la A, ¿no? No, ¿cuál A? No, me equivoqué. ¿Cuál La, sería? la La C, C, claro, la C. Analizar los registros históricos de la empresa sobre proyectos. Eso es lo que debería ser primero. Luego podría ser la A, luego podría ser la D. Y la B, si no, porque no se aplican todos los procesos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Quedó clarito? Entonces, miren, a esos tipos de preguntas nos enfrentamos. Ahora, si vamos al tiempo, esto que hemos estado aquí hablando un ratito, nosotros tenemos 230 minutos a 180 preguntas. ¿Cuánto tenemos por pregunta para resolver? ¿Cuánto sería? Tenemos aproximadamente minuto y 20 segundos aprox, ¿no? Para resolver las preguntas. ¿Ok? Entonces, 1.2 minutos tenemos. 1.27 minutos por pregunta. Entonces, por eso es que tenemos mucho, no solamente aprender de memoria, ¿no? Sino practicar, entender los procesos, cómo se relacionan los procesos, entender las buenas prácticas y practicar y practicar y practicar, porque tenemos no solamente que entender desde el punto de vista del conocimiento, de los procesos de gestión, entender toda la parte técnica, sino acondicionarnos a poder soportar, resistir esas 4 horas de presión y de poder rendir el examen. ¿Ok? Entonces, para ir cerrando y no extendernos más, errores más comunes y cómo evitarlos en nuestra preparación. Normalmente suele ocurrir mucho que recibimos muchas personas, por ejemplo, que quieren certificarse, ¿no? Y no tienen un plan definido, suelen que no tienen un plan definido de estudio, ¿no? No le dedican horas de estudio. Y realmente es una certificación que amerita horas de estudio. ¿Ok? Hay certificaciones que son más sencillas de conseguir, pero el PMP en realidad no es que sea complicado, sino es un tema también de dedicación, ¿no? Entonces tienes que tener un plan de estudio. Algunas personas, y para serles sinceros, se inscriben al curso, por ejemplo, a nuestros cursos y suelen no tener tiempo, por más que armamos un plan, ¿no? Suelen de repente solo asistir a las clases y esperan que acaben las clases para recién ponerse, vamos a decir así, continuar la preparación, ¿no? Y eso no funciona muy bien, ¿no? No funciona así. Entonces, siempre
Si ustedes deciden abordar un curso de preparación o por su cuenta prepararse, siempre tiene que ser con un plan definido, un plan estructurado, ¿no? Destinar un plan de estudio realista y con metas semanales, ¿no? Oye, cada semana voy a ir haciendo un pequeño examen de 20 preguntas, 10 preguntas, ¿ok? Voy a hacer un examen de repaso y voy a plantearme de alguna manera revisar todas las preguntas en las que fallé, ¿no? Y también ir midiendo nuestro progreso es importante, ¿no? Ok. Otra de los errores más comunes es que las personas buscan memorizar los procesos. Eso buscan mucho. Nosotros siempre tratamos de romper ese pensamiento, ¿no? A los alumnos que solemos tener, ¿no? Que lo más importante es comprender los procesos, cómo se relacionan, ¿ok? Entender las entradas y salidas de los procesos que suelen venir también en las preguntas, entender los contextos donde podemos utilizar enfoques predictivos, ágiles o híbridos, ¿ok? Porque si nosotros buscamos memorizar, la mente es frágil y con el nerviosismo y todo eso se va a, van a tener inconvenientes. Y ahora, también hay muchas preguntas situacionales, ¿no? Y memorizar te lleva a esto de aquí, ¿no? A no prepararte para preguntas situacionales, ¿no? Porque lo que te pone en un contexto determinado, en una situación determinada, y por más que tú memorices la teoría y los procesos, ¿no? No vas a poder responderlo porque tú tienes que ponerte en una situación determinada. Por eso es que también es muy importante la experiencia, ¿no? Porque obviamente he estado en una situación parecida, ¿no? Y qué es lo mejor que podría hacer, ¿no? Y eso de no prepararse a preguntas situacionales, en realidad tenemos que buscar, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que desarrollen un pensamiento crítico, que se enfoquen en escenarios reales, que es en lo que está basado el examen de certificación, de alguna manera, ¿ok? Entonces, siempre enfocarte en entender el porqué de cada proceso, de cómo se relacionan y cuándo se deben aplicar correctamente. ¿Ok? Otra de las cosas también comunes es que no le dan la debida importancia a los enfoques ágiles, ¿no? Hoy en día el examen de certificación ya de alguna manera no es solo enfoque predictivo, ¿no? Entonces se enfocan mucho en el PMBOK, por ejemplo, pero dejan de lado la guía ágil del PMI, ¿no? Que ahí es donde tenemos que ver los enfoques ágiles. Hoy en día la mayoría o sea, los exámenes son aproximadamente un 50% de preguntas que tienen que ver con enfoque predictivo y un 50% que tienen que ver con preguntas de enfoques ágiles e híbridos, ¿no? Entonces, eso es importante, hacer un equilibrio en la preparación, ¿no? Y por eso también te ayuda mucho el simulador, ¿no? El simulador, por ejemplo, nosotros trabajamos con un simulador donde tú puedes ver tu progreso desde la perspectiva de los enfoques, del enfoque ágil, híbrido o predictivo, ¿no? Y cómo vas progresando, cómo vas avanzando. Entonces, como dice aquí, estudia equilibradamente los tres enfoques, ¿no? Predictivo, ágil e híbrido, ¿no? Eh, Esto de aquí es clave, ¿sí? Esto de aquí es clave. Por ejemplo, algo que también nos pasa y que le pasa a todos los que suelen acompañar a profesionales, tener cursos de preparación. Hay muchas personas que sí son muy dedicadas, por ejemplo, y que practican mucho. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros en nuestro curso brindamos un simulador, como debería ser, ¿no? Un simulador en el cual tienen acceso no solamente en el curso, sino post curso, tienen todavía acceso al simulador, un mes y medio más aproximadamente, ¿ok? Y la idea es que vayan practicando siempre con el simulador, con preguntas tipo de repaso, tipo examen, vayan viendo su progreso. Entonces hay muchos a veces que justamente por falta de esto de aquí, de no tener un plan definido, ¿ok? No practican con preguntas. Entonces, si no practico con preguntas, no puedo realmente saber si estoy progresando, si estoy evolucionando. Y lo cierto es que ningún curso de preparación te va a preparar 100% solo con clases. Es por eso que utilizamos mucho los simuladores. Proveemos el simulador para que se pueda. Entonces, no practicar con preguntas de examen de alguna manera no te hace, por ejemplo, medir el entendimiento de las clases, de los procesos como tal, uno,
Y dos, que no te va preparando mentalmente, para, ¿no? Esa fortaleza mental que necesitas de resolver 20 preguntas, 40, 100 y llegar a resolver por lo menos mínimo 3 exámenes de 180 preguntas para ver si llegas al 70% que necesitamos para ir confiados a rendir el examen. ¿Ok? Entonces siempre deberías ir resolviendo preguntas desde el inicio, realizar simulacros, eso es importante, ¿no? Otro de los errores es que muchos le dan más importancia a leer el PMBOK. Dice, oye, una vez que lea todo el PMBOK y lo aprenda todo, ¿no? Esas 400 hojas del PMBOK me voy a meter al simulador, ¿no? Y eso no es, desde el punto de vista de la preparación, no es recomendable, ¿no? No necesitas saber de paporreta el PMBOK para recién entrar a practicar, ¿no? Porque te va, en realidad, lo que deberías practicar desde el día uno con el conocimiento que tienes, ¿no? Porque ahí vas a ir viendo las preguntas tipo, vas a ir viendo en qué fallas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Simulador o practicar con preguntas tipo desde el inicio de tu preparación. Ok. Otra de las cositas es también contar con material que realmente esté actualizado, ¿no? Algunos suelen utilizar porque también tienen cierto desconocimiento y utilizan materiales antiguos, ¿no? Que no están alineados al examen actual. Por ejemplo, ya sabemos que no solamente necesitamos el PMBOK 7, necesitamos, ¿no? La guía ágil del PMI, necesitamos ya sea el PMBOK 6 o ya sea la guía de grupo de procesos, ¿ok? Como está aquí, ¿no? El ECO, donde, bueno, están los temas, la guía práctica de grupo de procesos, el PMBOK 7 y la guía ágil del PMI, ¿no? ¿Ok? Y esto, bueno, practicar con preguntas situacionales, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos son, vamos a decir, los errores más comunes que suelen haber, ¿no? Y que sería bueno abordarlos ahora que lo estamos comentando, que lo tengan en cuenta al momento de la preparación. ¿Sí? Ok. Entonces, hasta aquí he querido ser conciso, resumir un poco y hacerles unas recomendaciones de cómo pueden abordar mejor su preparación, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna inquietud, algo que de repente no les haya quedado claro o alguna información adicional. ¿Tienen alguna consulta, inquietud? ¿No? ¿Está clarito? No, gracias, claro. Ya, buenísimo. Ok. Miguel, gracias. Ok, entonces para ir cerrando ya, gracias por darse el tiempo, espero que esta información les pueda servir de mucho, ¿no? Nos pueden seguir en nuestras redes, ¿no? Por ahí vamos a venir haciendo también otros webinars y también estamos pensando sacar cada cierto tiempo, al menos 2 veces al mes o una vez al mes, todavía está por definir, pero juntarnos para poder hacer resolución de preguntas tipo, ¿no? Si es que se están preparando por su cuenta, se pueden sumar sin ningún problema para poder de repente resolver preguntas tipo y ir levantando algunas dudas que puedan tener, ¿no? Si recién van a empezar su preparación y de repente quieren de alguna manera buscar un curso que los pueda acompañar, bienvenido sea, ¿no? Nosotros tenemos un curso que inicia el 27 de mayo, ¿ok? Es un curso que dura 36 horas aproximadamente, distribuido en un mes y medio, así que podrían sumarse si es que ustedes lo desean o compartirlo con quienes desean también, bienvenido sea. Este curso dura 36 horas, así que podría cubrir también el requisito que nos pide el PMI de 35 horas formalmente de educación en gestión de proyectos, ¿no? Al curso se le suma, como les estaba comentando, un simulador que tiene es un banco de 4.000 preguntas aproximadamente, donde van a poder ir midiendo su progreso. Es un simulador potente que pueden ir midiendo su progreso y pueden ir viendo cómo va evolucionando conforme van avanzando en su preparación, ¿no? El simulador tiene un acceso de 3 meses para que puedan post curso también continuar con ello y yo personalmente los guío en todo el proceso, no solamente en lo que dura el curso, que es mes y medio, sino también post curso, ¿no? Hacemos diversas charlas o mejor dicho refuerzos donde nos juntamos para ver de acuerdo al simulador cómo han ido yendo, cómo podemos ir reforzando. La ideal es que los ayudemos, en mi caso particular, ¿no? Personal, ayudarlos a que puedan certificarse como PMP, porque ese logro, tanto para ustedes
también es para nosotros, ¿no? Así que bienvenidos si desean sumarse y si desean compartirle también la información, les agradecería que la puedan compartir, la puedan difundir, ¿ok? Y los espero en algún otro evento, algún otro webinar. Muchas gracias por la atención, por darse el tiempo de estar aquí. Yo sé que es una hora poco complicada y siendo inicio de semana. ¿Ok? Si desean información, ahí están los números, si no también me pueden escribir a mí directamente si es que lo desean. ¿Ok? Me pueden escribir directamente, les dejo por ahí, a ver en el chat, a ver, les dejo mi contacto personal. ¿Ok? 942. Ok, ¿sí? Muchísimas gracias, ya los libero. Muchas gracias por conectarse aquí y nos vamos a ver seguramente en algún otro evento o webinar. Muchas gracias. Que descansen. Gracias, chao. Chao, chao. Gracias, gracias.